Oh, gloria de las glorias. Oh, divino testamento de la eterna majestad de la creación. Ha llegado el momento de las preguntas. Las preguntas que nunca pudiste responder desde chiquito. ¡Oh! Con este peinado me parezco a la doña. Vayamos a tu programa Bajo la Piel con Gian Albazur. Las preguntas que nunca creíste responder. ¡Ay, mamacita! Silvano, está fumando el huerco. Déjelo que se acabe de fumar su cigarrito, hombre. Ven acá. ¿Cómo está, mijo? Silvano, quiero que sepas que nada gana uno con morirse. Morirse por propia voluntad es lo más cosa de cobardes, ¿o no que no? Y como su padre es muy hombre, tiene que vivir para demostrar lo mucho que quiso a su madre, y lo que la quiere, y la quedará. Y también tengo que vivir para honrar su memoria, haciendo el bien ahí donde haga falta, y así conquistarme el paraíso, donde de seguro que está Viviana esperándome. Porque mire, mijo, yo quiero seguir teniéndola a mi lado allá en el otro barrio. Esa será mi recompensa, porque donde ella esté, ahí está mi cielo. Ya no pujes, huerco, corre a dejar esa silla que vas a reventarte, hombre, que está muy pesada. Huélele. Te mandaste hasta la cocina, compadre. ¿Por qué dices eso? No te hagas, hombre, pobre muchacho, ya sabe, el humo está por las orejas, hombre. Y cargando la silla. En el pecado llevó la penitencia. Que aprenda a disciplinarse para que nunca sea un maldito. Ah, ¿cómo será usted verdugo, compadre? Verdugo no. Recto, Laureano. Recto nomás. Escuchas MX Radio. MX Radio. Más que cultura. Construcción Radio Independiente. MX Radio Online, Construcción Radio, más que cultura, comunicación. Yo soy Gian Albazur y esto es Bajo la Piel. Con el gusto de siempre y el ánimo renovado, sean todos ustedes bienvenidos. Esto es una edición especial de Bajo la Piel y de un solo capítulo. El tema de hoy, los trastornos mentales. En palabras de Alejandra Araluce, de la Fundación AMAI TLP, menciona lo siguiente: la salud mental puede tener diversas alteraciones que interfieren en su equilibrio. Muchas personas pueden experimentar problemas de salud mental de forma ocasional a lo largo de sus vidas. No obstante, se considera que dichas situaciones pueden desembocar en un trastorno mental cuando los síntomas y signos se intensifican y permanecen en el tiempo, causando un malestar clínicamente significativo que interfiera con la vida diaria de quien lo experimenta y su capacidad para desenvolverse con funcionalidad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, existen actualmente 400 tipos de trastornos mentales. El día de hoy solo abordaremos algunos de ellos, como la depresión, la bipolaridad, la esquizofrenia y otro de ellos que en lo personal pensé que no era trastorno, y este es el narcisismo. Otro más que pensé que era trastorno y no lo es, y es una terrible condición que causa estragos atroces de quienes rodean a una persona con este problema o esta condición, que es la psicopatía. Además, también mencionaremos ayudas o qué ayudas actualmente hay para los enfermos, familiares o víctimas de estas situaciones. Para ello contamos con los conocimientos y la experiencia de la psicopedagoga y profesora Iraima Larota, quien es venezolana y parte de sus estudios los ha llevado aquí en Venezuela, y parte de sus estudios
los ha llevado en México. Actualmente radica en el estado de Veracruz. Bienvenida, Iraima, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me da muchísimo gusto saludarte y muchísimas gracias por la invitación que me estás haciendo llegar en este momento. No, muchas gracias a ti. Es un placer que nos acompañes y nos compartas de tu experiencia. Oye, ¿cómo te has adaptado al clima y a otras condiciones en Veracruz? A ver, platícanos tantito. Bueno, pues ya me adapté bastante en Veracruz, pero el calor es el que todavía sigo batallando. ¿Hace más calor que en Venezuela? Aunque en Venezuela es una tierra muy caliente, puesto que, como ya habíamos mencionado, está muy cerca de la línea divisoria que parte en dos la tierra. El Ecuador, ¿no? El Ecuador. Estamos muy, muy cercanos al Ecuador, entonces lógicamente eso define el clima. Es un clima generalizado de mucho calor, pero Caracas, yo no estoy ahí, estoy alejada de ese lugar, y Caracas está muy cerca de una cordillera, la cordillera central, entonces Caracas es fresco. Y aquí Veracruz, pues, caliente, entonces sí me cuesta adaptarme al calor acá. Es más, nunca me he adaptado al calor, pero pues las circunstancias me han llevado a vivir muchos años aquí en el estado. El viaje es el Muy destino, bien. Viejo. Pues, ¿qué te parece si empezamos entramos a las preguntas? Tal vez el auditorio te recuerde o algunas personas te recuerden, pues, que ya has estado aquí, ya hemos tenido el gusto de charlar contigo, platicar algunos datos biográficos contigo, pero vamos a entrar en esta materia apasionante de los trastornos mentales. Pero antes de eso, platícanos qué estudios universitarios cursas, por favor. Bueno, yo estuve estudiando primeramente en el área de las ciencias exactas, allá en mi tierra, allá en Caracas, Venezuela. Estuve estudiando allí 2 años, la mitad de mi carrera de matemáticas y física, y con posterioridad estudié en el área de las ciencias sociales en pedagogía. Entonces esto originó que mi capacidad de raciocinio y análisis se agudizara, y se despertó además el interés particular por las psicopatías. Muy bien. ¿Cuáles estudios cursas en México posteriormente? Bueno, mira, estudié en la especialidad de psicopedagogía, en pedagogía de la Facultad de Filosofía en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México. Sí. Y ahí recibí la capacitación para diagnosticar trastornos de la persona y poderlo canalizar al especialista que lo trataría según la enfermedad que tuviera. Por ejemplo, como tú acabas de mencionar, de una manera breve, nosotros estudiamos, pues tuvimos el conocimiento de trastornos psicóticos, ¿verdad? Trastornos del lenguaje, de la lectoescritura, trastornos del sueño, del aprendizaje, de la imaginación, de la memoria, del ánimo, y ahí entra el trastorno bipolar. También estudiamos los trastornos morales, anormales morales, y ahí entra todo lo que es las conductas antisociales. Y ahí entra también las psicopatías, que también mencionaste en una partecita del
de la parte introductoria que tú acabas de mencionar. También hay trastornos de la percepción, de la sensibilidad, de las ideas, de la vida afectiva, instintiva y emotiva, y de las anormalidades del desarrollo psíquico. Y ahí entra la esquizofrenia. Fíjate. Y diversas paranoias. Ajá. Es muy amplio. Debilidades. Es muy amplio y estás cualificada para hacer una valoración. Para hacer una valoración, sí, sobre todo desarrollar el ojo clínico, por así decirlo, y poder hacerle un diagnóstico primero para turnar al paciente al especialista que se requiera. Muy bien. Esa es la del psicopedagogo. Muchísimas gracias. ¿Qué crees? Que nos vamos a una pausa y regresamos. Más que cultura. ¿Qué es esto? ¿Una fiesta o un entierro? Bajaste de peso, cachetón, bonito vestido, chulada. Ay, Hades, pudiste venir. Vamos, Hades, no seas aguafiestas. Únete a la celebración. ¿Estás escuchando? MX Radio. MX Radio. Más que cultura. En un momento regresamos. Escuchas MX Radio. MX Radio. Más que cultura. Regresamos con la psicopedagoga Iraima Larota. Estamos aquí hablando de trastornos comunes y vamos a hablar de la depresión crónica. ¿Qué es la depresión crónica, Iraima? Mira, la depresión en primera instancia es un trastorno de ánimo, ¿verdad? Y la depresión, en el caso de la depresión crónica, hay dos tipos de depresión crónica, de causa exógena y de causa endógena. En la depresión crónica de causa endógena es el doctor, en este caso el psiquiatra, administra un medicamento que aumenta, por así decirlo, hay un déficit en el individuo de neurotransmisores y entonces el medicamento ayuda en ese aspecto, ¿verdad? Y entonces por eso esa persona queda medicada y necesita ese medicamento para su comportamiento y su funcionamiento normal en el diario vivir. ¿Y la de tipo exógena? Es, la depresión crónica medicada es una depresión que tiene una causa endógena. Ajá. Es decir, que el medicamento que le están dando es porque le faltan neurotransmisores. Sí. Bueno, entonces los síntomas de la depresión crónica son los mismos de causa exógena y de causa endógenas. Y te los voy a pasar a mencionar. Son sentimientos de desesperanza, muy poco o demasiado sueño, poca energía o fatiga, autoestima baja, poco apetito o comer en exceso y mala concentración. Sí. De su atención, o sea, tiene poca atención. Ajá. Ajá. Entonces, hablar de las causas de una depresión exógena, estamos hablando de maltrato y todo ese tipo de situaciones, vivencias, heridas de la infancia. A ver, explícanos un poquito más. Exactamente, mira, la depresión cuando tiene una causa exógena pueden ser por muchos factores, como tú acabas de mencionar, violencia doméstica, el tener un psicópata en la casa o un narcisista,
o una persona que ha sido que sufre abuso? bullying en la escuela. Ajá, todos esos tienen una depresión de causa externa, o sea, exógena. Sí. Pero ahora la mayoría de profesionales administran medicamentos para las dos, creo, ¿no? Sí, pero yo en mi opinión no lo creo que sea correcto. Yo creo que más bien lo que pasa es que no estoy de acuerdo con medicar todo. Para todo medicar, no. Más bien hay que atacar la causa. Ajá, la raíz del problema. Muy bien, exacto. Si tenemos una depresión con causa exógena, yo me voy a ver cuál es lo que lo causa. Ajá, eliminar esa causa va a originar que esa persona salga de la depresión. Muy bien. Así, y aparte sería alternando con terapias, ¿o no? También en el caso, por ejemplo, de ¿cómo que se llama? Es que lo vamos a ver más adelante. En el caso del psicópata vamos a ver también que a las víctimas, ¿no? Da origen a una depresión también crónica, también más grave todavía, pero también no sugiero una medicación, sino más bien lo que sugiero como ayuda para la víctima es el alejamiento del individuo que está deprimido de esa persona. Muy bien. Y entonces sale adelante de la depresión. Muchas gracias. Bueno, también me surge otra pregunta. En el caso de la depresión, cuando se medica, ¿qué tan responsable de sus actos es una persona con depresión endógena, pero pues ya medicada? A ver, platícanos. Pues está completamente, si el medicamento es el adecuado, si el medicamento hace que la persona funcione tan bien como para trabajar, entonces la persona es dueña de sus actos. Claro que sí. Esto pero va cuando a un comentario citando a Alfredo, al psicólogo Alfredo Lamognia, él mencionaba de que pues las personas no eligen tener depresión, pero cuando una vez se hacen conscientes de que tienen este problema, pues la persona tiene que hacerse responsable para salir adelante de su problema, en cuanto a sus terapias y todos los demás tratamientos que requiere para su recuperación o su equilibrio. Ajá, sí, esa persona ha sacado libros, ha escrito libros sobre la depresión. Sí, lo he leído. De hecho, forma parte de la bibliografía del libro que estoy escribiendo. Muy bien. Entonces, también, ¿qué sugieres aparte del medicamento? ¿Qué terapias tendría que hacer la persona con depresión endógena? Mira, hay distintas psicoterapias como por ejemplo la psicoterapia gestal, la cognitiva conductual, la psicoterapia breve, la psicoterapia humanista, la psicoterapia grupal, la psicoterapia psicoanalítica, la psicoterapia integrativa. Son distintos tipos de psicoterapia. Pero te quiero mencionar que en el caso mío de mi capacitación como psicopedagoga, cuando deben de ir, o recomiendo que vayan la paciente y vean al psicopedagogo para que pueda turnar no solamente al psicólogo o al psiquiatra, al especialista adecuado, sino también poder decirles el tipo de psicoterapia que necesita
para que cuando llegue con el especialista sepa que esa es la psicoterapia que adecuada debe aplicar. Exactamente. Muy bien, como un traje a la medida. Exactamente. Es como llevar las recomendaciones, las medidas con el sastre y decirle, házmelo, ¿no? Exactamente, es como si fuera un médico, vaya. El médico agarra y turna, ve tales síntomas, turna con otro especialista, pero da indicaciones. Entonces, eso es lo que hace un psicopedagogo. Psicopedagogo ve al paciente, ve, en este caso, es una persona depresiva, tiene depresión crónica, entonces yo observo que es endógena o exógena, entonces voy y lo turno al psiquiatra para que lo valore y lo medique. ¿Okay? Pero también, si necesita psicoterapia, lo turno al psicólogo y también sugiero el tipo de psicoterapia que debe de aplicarse. Sí. Es muy importante también auxiliarse de métodos para mejorar la alimentación, mejorar la calidad de sueño, ejercicio, mejorar el metabolismo, sí, el ejercicio moderado, todos esos factores. También que suba el metabolismo es muy importante. Hay muchos pasos que tiene que uno llevar a cabo para mejorar el metabolismo. Eso lo dice los videos de Fran Suárez, ¿verdad? Todo eso ayuda para una persona que tiene trastornos. Muchas gracias. Y sí, porque siento que una de las recomendaciones importantes es hacer en conjunto como no sé si tenga que ver, es varias acciones para resolver el problema, debe de ser integral. Exactamente, y como tú me habías comentado hace un rato, que en un hospital, en el hospital de La Fuente, dan unas indicaciones sobre el no uso del celular. Eso es muy importante porque altera el sueño. Sí. Sabemos que bueno, dan una hoja que habla acerca de higiene del sueño. No sé si lo manejen ahí o en varias partes, en varios hospitales de psiquiatría, pero es la hoja de higiene del sueño. Es muy importante, sí, claro, porque se ha comprobado que las ondas que salen electromagnéticas, que salen del celular, de toda esta fuente del wifi y todo eso, hasta atraviesan paredes. Es por la frecuencia, sí, por el tipo de frecuencia. De conectar el wifi para que tengamos mejor calidad de sueño. Muy bien. Y si estamos la presencia de un individuo que tiene afectaciones o trastornos mentales, de ánimo, de tantos trastornos que vamos a mencionar poco a poco, pues lógicamente eso mejora la calidad de la salud. Escuchas MX Radio. Más que cultura. Esa sí es buena. Sí, me gusta. Es uno de sus mejores planes, señor. Son un montón de lambiscones. Así es, señor. Absolutamente. A sus puestos. Ya estamos de regreso. Escuchas MX Radio. Más que cultura. I believe in miracles. Where from? You sexy thing, sexy thing. ¿Cuál es o qué es el trastorno bipolar, Irán? ¿Y se cura o se controla? Si nos quieres platicar acerca de esto. El trastorno bipolar es un trastorno de ánimo.
Es un trastorno de sí. Y tiene distintos grados, como lo mencionan los médicos. Ya ve que los médicos dicen bipolar número 1, número 2, sí, número 3. Es un trastorno en la que el ánimo... Le llaman también maníaco depresivo, ¿verdad? Exactamente. Fluctúa el ánimo de la alegría a la tristeza, pero de una manera brusca. Sí, notoria, dramática, ¿no? Se observa. Sí, notoria. Y necesita medicamento también. ¿Se controla entonces, pero no se cura o sí se controla? No se cura. No, se controla. Muchas gracias. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desencadenar cualquier trastorno? Platícanos, por favor. Caramba. Los factores de riesgo para desencadenar un trastorno mental son el peso genético y la historia familiar, también la experiencia de vida, los abusos ocurridos en la infancia. También son los factores biológicos como desequilibrios químicos en el cerebro. Sí. También otro factor de riesgo son los estresores o experiencias vitales estresantes. También otro factor es una lesión cerebral traumática. Y otro factor de riesgo es el consumo de sustancias, tales como el alcohol o las drogas. Otro factor de riesgo es padecer una enfermedad, como por ejemplo el cáncer. Y finalmente otro factor de riesgo es la escasa o nula socialización y el aislamiento. Muchas gracias. Siguiendo con las preguntas, ¿qué es la esquizofrenia? Pasando a otro trastorno. Mira, es una enfermedad mental grave que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. Hay diferentes tipos de esquizofrenia. Hay unas que son más agresivas o más activas y otras que se pueden controlar perfectamente. Entonces, las personas con esquizofrenia pueden parecer como si hubieran perdido el contacto con la realidad, lo cual puede ser angustioso para ellas, sus familiares y amigos. Sí, pero aparte sé de otros síntomas de que oyen voces, algunos son muy agresivos. A ver qué hay de esto, platícanos, por favor. Bueno, mira, hay una esquizofrenia que yo lo catalogo como la más común de todas, cuya síntoma peculiar es que oye voces. Oye voces. O sea, sí. Tiene como de persecución, ¿no? Sí. Siente que lo persiguen, que lo van a agredir, que él va a sufrir daño. Sí, delirio de persecución. Ándale. ¿Es curable? ¿O ciertos tipos pueden ser? ¿Perdón? Es incurable, pero se puede controlar perfectamente. Muy bien. Yo tengo una amiga que es esquizofrénica, pero fíjate, ella está intacto su pensamiento, pero sí se vislumbra de repente un sentimiento de que están en contra de ella. Ajá. O sea, lleva una vida funcional, pero no deja de haber ciertos señales de que tiene la enfermedad. En este caso de ella, como ella es una persona así flojita, y además hay muchos factores porque no siento que la medicina que le están dando como que no se la actualizan. Entonces la persona no trabaja. Sí. Además de que es flojita, la persona no trabaja, sus familiares lo de siempre, ¿no? Sus familiares no apoyan en ese sentido de que la traten como si fuera una persona normal. Mira, lo que pasa con el esquizofrénico es que lo medica el psiquiatra porque le falta
sustancias químicas en el cerebro. Sí. Entonces, yo he visto personas que son esquizofrénicas, que tienen su medicación bien, porque les mandan a hacer estudios para ir actualizando la cantidad de medicamento que deben de consumir. Entonces, lógicamente, estas personas están muy bien, trabajan todo, lo normal de 8 horas diarias. Muy bien. ¿Qué crees? Que vamos a una pausa y regresamos. Escuchas MX Radio. Más que cultura. En MX Radio sabemos que para hacer algo por tu país, será mucho pedirte que te transformaras en un héroe de película mexicana de bajo presupuesto. Mamacita. Penélope Cruz, Selma Hayek, Bandidas. O el típico policía ninja quebrahuesos de película gabacha. Nuestro futuro está en sus manos. Consulte su cartelera de cine. Es por eso que mejor preferimos decirte que si quieres hacer algo por tu país, mejor puedes comenzar no desperdiciando agua, no tirando la basura en lugares indebidos y combatiendo la corrupción. Lo podemos decir más fuerte, pero no más claro. Iraima, platícanos, explícanos qué es un psicópata y qué es un narcisista. O platícanos si es lo mismo o hay diferencias, por favor. Mira, el narcisista es un trastorno de personalidad, cuya característica principal es que es sumamente encantador. Esa es la señal resaltante, ¿verdad? Es el mejor amigo, el mejor padre, a quien le tienen la total confianza de contarle sus cosas, ¿verdad? Esa es una máscara, para engañar a otras personas. ¿Tienen un ego muy grande? ¿O tienen una autoestima muy grande o no? ¿O es una máscara? Sí, además de que eso es una máscara, la que te estoy mencionando, su característica es que él se siente el mejor de todos. Y no busca, es que es el mejor de todos. Busca plataformas para exhibirse. Exactamente. Él se siente el mejor. Aquí hay que hacer un paréntesis porque hay que diferenciar aquella persona que es muy eficiente en su trabajo por su esfuerzo y por sus logros, ¿verdad? Por lo que dicen los demás. Pero en el caso del narcisista es al contrario. Él se dice que es el mejor, que es muy diferente, ¿verdad? Y esto lo digo porque vivimos en un ambiente muy discriminatorio, ¿verdad? Entonces es muy importante hacer esa separación. Entonces, en concreto, el narcisista se cree que es el más bello, que es el más inteligente, que es el mejor. El más bondadoso, que llama la atención en todos los sentidos, ¿no? Le gusta llamar la atención. Pero ¿cómo son sus relaciones interpersonales? Su relación con la víctima es terrible. Le hace miserable la vida a su víctima. La víctima puede ser los hijos, o puede ser la esposa, o puede ser un vecino, o un compañero de trabajo, o un compañero de escuela, ¿verdad? Tiene víctimas. El narcisista tiene víctimas y a ellos le hace miserable la vida. Muy bien. ¿Y qué ¿verdad? Es un psicópata por otra parte? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, la diferencia es, un psicópata también es una persona que tiene un trastorno de personalidad, pero algunos autores dicen que no es un trastorno. ¿Tú dices que sí? ¿Tú opinas que sí? Yo opino que sí es un trastorno de personalidad,
porque como sabemos, la personalidad es el conjunto de rasgos, de conductas, de emociones, de varios factores de carácter, de comportamientos que definen todo el paquete, ¿no? Que somos el humano, por decirlo así. Todo el paquete de un individuo que se llama personalidad. Ajá. ¿Cuáles son sus características? Su característica primordial es que es una condición de ser, es una forma de actuar. Él ha decidido ser como es. O sea, no es un problema intelectual, no es que tenga una sustancia en el cerebro o ciertas características morfológicas o fisiológicas que lo lleven a actuar así. A ver, platícanos, detállanos ese punto, por favor. No es un trastorno mental, porque su pensamiento, su mente, su percepción, su raciocinio, su inteligencia está intacta. Esta persona decide ser así. Sí, decide ser así. Ajá. Y por ser así, un psicópata no es apto para una psicoterapia. O sea, no tiene cura porque no es una enfermedad. ¿Sí podemos decirlo así? Ajá. Exactamente. ¿Qué características lo hacen tan nocivo, tan terrible, tan macabro, por decirlo así, a una persona? ¿La puedes distinguir entre la población y entre la población inmediatamente? ¿Lo vas a pescar cuando comete un delito o dónde los encuentras? Bueno, es una persona que es muy manipuladora, es una persona que mentirosa, muy mentirosa. Sus conversaciones siempre son en la cual dice muchas mentiras, sin ser mitómano, La mitomanía es otra cosa. Es otra cosa, sí, es un trastorno. Pero llega a ser peligro, o sea, no es clásico que no lo vas a identificar porque también es otra persona encantadora, puede ser encantadora, ¿no? Pero si se da el caso, puede llegar a cometer los delitos que sean necesarios, ¿cierto o no? Exactamente. Sí, claro que sí. Mira, hay muchos psicópatas que no cometen delitos, que son la mayoría. Mira, se calcula, fíjate, este es un dato adicional. Sí. De CONAPRED en México, en el año 2010, dice que había 900,000 psicópatas en México. Imagínate. Fíjate. Y a nivel mundial se calcula que hay un 1 a 3% de la población son psicópatas. Ajá. Imagina. Entonces, ¿qué lo hace tan nocivo? ¿Qué lo hace tan nocivo, tan dañino para los que lo rodean? Ajá. Lo hace nocivo y tan dañino porque llega inclusive a causar traumas emocionales. Escuchas MX Radio. Más que cultura. ¿Y qué es un narcisista? ¿Psicópata? El narcisista psicópata, que es otro tipo de psicópata. Es una combinación. Es una combinación del narcisista con el psicópata. Ese es el más nocivo de todos. Ese se camuflea, tiene muchas máscaras. Ajá. Y son aquellos que meten individuos a la cárcel, inocentes. Esos delincuentes están caminando por las calles
como si nada. O sea, pueden hacer vilezas, mentir y lastimar y destrozarle la vida a alguien y no sienten nada. Es otra característica, ¿no? No tienen empatía. No poseen o no quieren o no desean ponerse en el lugar de la gente. Les importa un cacahuate lo que los demás sientan. No tienen empatía y su alto grado de maldad es extrema. Sí. Así que pueden hacer atrocidades también, ¿no? Ya hablando de casos que no tienen un problema psicótico y que saben perfectamente lo que hicieron, pero no tienen arrepentimiento, ¿no? Exactamente, sí. Esto nos lleva a otra pregunta que se me hace muy difícil, pero he platicado con profesores y me han narrado de que han tenido contacto con niños psicópatas. ¿Es cierto? ¿Hay niños psicópatas? Sí, tal es el caso de Beth Thomas. Esta es una niña de 6 años que le detectaron que es psicópata, pero era con la aplicación de tratamiento con un psicólogo clínico que la sacó adelante. Se dio cuenta de que era una víctima de violador y entonces ella se convirtió en psicópata. Ajá. Eso me lleva a otra declaración que también escuché de otro psicólogo, que la sociedad se puede psicopatizar. Por ejemplo, hay individuos psicópatas que llegan a la cárcel. No es conveniente que estén presos en la cárcel. ¿Por qué? Porque ahí forman otros grupo, delincuentes, hacen redes de psicópatas. Es la clase de psicópata que es muy peligroso. Qué terrible. Pues pudiéramos seguir hablando extensamente y el tema está muy interesante. Que si pudieras platicar no solamente sobre la ayuda para personas cercanas a un narcisista o un psicópata, por favor. Mira, para eso estoy escribiendo un libro, ¿verdad? Un libro que habla sobre las psicopatías, trata sobre todo esto que estamos mencionando, del narcisismo, del psicópata, de las señales los síntomas que presentan, ¿verdad? Y está enfocado, tiene un enfoque educativo para ayudar a más de esta clase de gente y a poder detectar a estas personas y poder detectar las víctimas y poderles dar ayuda. Muy bien. ¿Alguna medida que nos pudieras adelantar para las víctimas de narcisistas o cuál sería la más efectiva? Creo que hace rato la mencionaste. De el alejamiento de ese tipo de personas. Muchas gracias. Pero hay un detalle, como son personas muy sagaces, es muy importante detectar quién es el agresor, porque estos psicópatas le echan la culpa a la víctima como si fuera el agresor. Y entonces alejan a la persona víctima. Fíjate. ¿Sí me explico? Sí. Entonces lo que hay que es detectar el agresor verdadero, y ya que se detecta el agresor, entonces sí alejar toda la familia de esa persona. Sí, con evidencias, ¿no? ¿Cómo lo hace un psicólogo? Con evidencias y comprobando, ¿no? Sí, con hechos. Sí, muy bien, así es. Muchas gracias. Así es. ¿Qué crees, Iraima? Me encantó que estuvieras aquí con nosotros. Yo creo que vamos a tener que hacer, si tú gustas, si tú quieres, si tú puedes, una segunda parte, porque creo que nos faltó el tiempo. A mí me da pena porque yo sé que tienes muchas cosas que decir, pero el tiempo nos come. Claro. Sí. Nada más, para despedir el programa, si mencionas por favor tu correo electrónico, algún teléfono si es posible, o alguna página electrónica para las personas que deseen consultarte, por favor, adelante.
Sí, todas minúsculas, es Iraima Larota @gmail.com. Muchas gracias. Eso es todo. Gracias, Iraima, mil gracias por estar con nosotros. Auditorio también, espero que les haya gustado. Hoy extrañamos Enigma. Por ahí está, Los escuincles no se meten en la conversación de los mayores. Le mandamos saludos y esto fue todo. Los esperamos la próxima semana. Yo soy Yana Albazur. Me dejan sola, si ya me conocen. Esto fue Bajo la Piel y hasta la próxima. El tiempo se nos ha acabado. Abrázame, Red. ¿Escuchaste? MX Radio. Más que cultura.